Spider-Man Marvel Legends desde cero, impreso en 3D. Y al final del video te voy a decir dónde conseguir este archivo para que lo imprimas todas las veces que quieras. También voy a revelar la próxima figura en la que estoy trabajando. Pero antes, vamos a pasar por 5 fases. El armado de la figura, los accesorios que tiene, la comparación con el original, las poses que puede hacer y cómo y dónde la creé. Empezando por el armado. Esta figura está impresa en PTG, que ofrece mayor resistencia y durabilidad, aunque también puede imprimirse en PLA, que se desgasta más rápido con el uso. Principalmente está diseñada para PETG y resina, algo que no mostré en el video y recomiendo después de imprimir las piezas. Si usas impresora FDM, lija suavemente las zonas de encastre para lograr un ajuste correcto. Antes de ensamblar, sumergí las piezas en agua caliente unos segundos para ablandar ligeramente el material. Luego, realicé el encastre y finalmente sumergí la pieza en agua fría para que recupere su rigidez y no se deforme. Este proceso reduce notablemente el riesgo de rotura durante el armado. Una vez dejado esto en claro, empecemos con el torso. Vamos a colocar la articulación del cuello. Acuérdense de mojarla con agua caliente y luego fría, como mencioné anteriormente. Y ponemos la cabeza. Perfecto. Ahora vamos a poner el abdomen, aunque recomiendo no hacerlo antes de colocar primero el abdomen con la pelvis, y ya van a ver por qué. Como verán, está muy difícil y molesto poner la pelvis por la articulación del torso, así que yo tuve que sacarlo de nuevo con agua caliente y volverlo a hacer. Y ahora sí, encastramos con el torso. Y listo, ya tenemos el torso. Ahora vamos a poner ambos glúteos en la pelvis. Les recomiendo armar los brazos y las piernas por separado y al final unirlos al torso, para mayor comodidad. Acá no grabé el proceso del armado de la pierna ni del brazo porque se me hizo incómodo, pero lo que tienen que hacer es lo mismo que mencioné anteriormente. Después de lijarlas, mojamos las piezas en agua caliente, las encastramos y luego las sumergimos en agua fría. Y listo, así debería quedar la pierna. Ah, me olvidé de los pies, que básicamente es lo mismo. Perfecto. Ahora sigamos con los brazos, pero antes vamos a colocar las articulaciones de mariposa al torso. Listo, ahora sí vamos con los brazos. Acá es el mismo procedimiento que con la pierna, así que vamos a mostrarlos ya armados. Y por último, y no menos importante, los ball joints. Ahora vamos a ver el resultado final. Y así es como les debería quedar. Perfecto, ya armamos la figura. Ustedes, si quieren, pueden pintarla antes de armarla, y ahí recién armarla. O si tienen impresoras de múltiples colores, ya la imprimen de una con los colores que deseen. Ahora vamos a seguir con la fase 2, los accesorios que tiene esta figura. Para esta figura diseñé 10 pares de manos intercambiables, 20 manos en total. Una base básica para exhibición, que no imprimí por flojera. Y, de paso, unos pies con encastre para la base. Los archivos STL están organizados por carpetas, para mayor comodidad. Y de paso, hice un PDF instructivo con guía paso a paso para el ensamblaje, que se los mostraré más adelante. Ahora vamos a compararla con una Marvel Legends original, obviamente de Spider-Man. En este caso es la Amazing Fantasy. La escala está bastante igual, ambas miden lo mismo, 15 centímetros de largo. El esculpido es parecido, ya que originalmente usé como base la Spider-Man Retro. Y bueno, los encastres obviamente son diferentes, pero cumple con las mismas articulaciones, o capaz sean mejores. Vemos que con los brazos extendidos, el Spider-Man impreso en 3D supera al original, ya que este tiene limitaciones para eso, cosa que el que yo hice no, ya que quería que tenga mucho mayor rango de articulación. Y en la articulación de mariposas pasa lo mismo. He visto por YouTube que varias personas tratan de solucionar este problema cortando un cosito que estorba justamente en esta articulación, pero como ven, el que está impreso en 3D no tiene ese problema. En este caso, ambas figuras alcanzan a tocar perfectamente la punta de sus pies, así que acá están casi igual. En sí, no hay mucho que decir. Ahora las puse a hacer un split, y como verán, vuelve a ganar la que está impresa en 3D. Igual le gana por muy poquito. En sí, la principal diferencia que le hice fue hacerles unos ball joints en las muñecas, ya que es más cómodo de imprimir y de articular, ya que la original no cuenta con ball joint, sino con clavija o como se llame.
Y por último, las poses. Les advierto que no soy muy bueno posando figuras, tengan eso en cuenta. Para la primera pose, el ganador es la original, principalmente porque me encanta la articulación del cuello. En la segunda pose quise probar el equilibrio. Dentro de todo, las dos están parejas, así que es un empate. Y por último, una de las mejores poses de superhéroes, la clásica. Acá, en sí, están parejas, así que diría que va a otro empate. Aunque ya hemos visto algunas poses, que en realidad fueron pocas, vamos a hacer varias poses dinámicas con todas las manos intercambiables. Y sí, obviamente podés hacer poses de equilibrio con esta figura, algo que se hizo muy popular hacer con las Marvel Legends de Spider-Man. Pero bueno, sigamos con las poses. Como dije, no soy muy bueno haciendo poses, así que hice varias poses muy raras. Perfecto. Ahora sí, vamos con la fase final, que es una breve historia de cómo la hice. Si se acuerdan, había hecho un video de que iba a mejorar mis custom y que iba a hacer figuras, literalmente desde cero en Blender. Bueno, al final lo hice, pero no fue nada fácil. Es más, tuve un montón de problemas, como la tolerancia, los encastres, la escala, el esculpido y mucho más. Pero no me di por vencido y fui mejorando. En sí, esta figura de Spider-Man Marvel Legends ya la había hecho hace rato. El problema es que algunos clientes me dijeron que tuvieron problemas con los encastres, la escala y eso que había mencionado. Y justo yo ya había hecho 3 figuras, que la primera que hice fue esta figura de Venom, que esta sí tiene muchísimos problemas, así que a esta también la tengo que rehacer. Pero como la de Spider-Man Marvel Legends fue la que más se vendía y la primera de la que se quejaron, me puse a arreglar esa. Y mi próxima figura, que les prometí que se los iba a mostrar al final, es este Spider-Man de SH Figuarts. Y sí, es el de Marvel vs. Capcom, la nueva, el de Gamerverse. Pero bueno, acá lo mismo, tiene problemas. Así que la siguiente que voy a rehacer es esta, y la última, la de Venom. Y ya ahí puedo continuar con las que siguen, que son varias, ya que varios clientes me pidieron figuras, pero eso se los mostraré para más adelante. Volviendo al Spider-Man Marvel Legends, tuve que hacerla 3 veces. La primera es la que no imprimí, la segunda la imprimí y quedó así, horrible. Y ya la tercera es la vencida, y acá sí salió bien. En sí, me inspiré en varios creadores para hacer estas figuras, ya que hay muchos que hacen figuras de acción y la verdad son de admirar. Y nada, quería contarles un poco sobre esto. Y como había mencionado, a estas figuras les ordeno los STL en carpetas, tanto en español como en inglés. En sí, es una mezcla de ambos idiomas para que todos puedan entender y no tener dificultades. Todo está organizado en carpetas y también les hago un PDF, como este, que es un instructivo y sirve para que puedan armar la figura. Acá les muestro el ensamblaje del torso, brazo y pierna. Y lo mejor de todo es que este PDF es interactivo para mayor comodidad. El índice es interactivo y hay imágenes, iconos y palabras que te hacen viajar de un lugar a otro. Les voy a mostrar algunas funciones. Y bueno, al final dejo todas mis redes que tengo hasta ahora. De igual forma, pronto me voy a expandir a más. Pero nada, también hago estos videitos por si se les hace más cómodo armarlo con ayuda de un video o del PDF, como más gusten. Y ahora sí, les voy a decir dónde pueden conseguir esta figura. Principalmente la tengo disponible en Cults 3D. Ahí es, por así decirlo, mi página principal. Ahí es donde subo primero todas las figuras que hago. Después las subo en CG Trader
Creality Cloud, Gumroad, Payhit, pero estos últimos son más aparte, ya que los primeros 3 que mencioné están dedicados a la impresión 3D. Y bueno, también estoy en Mercado Libre y Facebook Marketplace, pero estos sí que son más que nada para mostrarlas y por ahí cazar uno que otro cliente. Principalmente les recomiendo que las adquieran en Cults 3D, así que en el comentario fijado voy a dejar el link para que vayan directo a la página del producto. Igual, en la descripción siempre dejo mis tiendas online, así que nada, si llegaste hasta acá, gracias por ver. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Gracias por ver. Adiós.